Hola, muy buenas, ¿qué tal? Es viernes. Bien, voy a saludar un pelín. Hay gente nueva. Antonio, bienvenido. Ludmila, bienvenida. Me pone, vamos Juan Paul, de vos depende nuestro éxito en el laburo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible como te dije en el chat, Ludmila. Hola Tomás y empiezo. A ver, estamos en Figma Sites. Dije que iba a continuar montando bloques y como siempre, hasta que cambie el tema, recuerdo, digo, estoy montando bloques sin estilos ni variables y en algunos casos ni uso componentes. Así que tenía pensado hacer dos cosas. Construir bien el banner para unirse a la comunidad, porque aunque aquí se ve más o menos bien construido, hay algunos errores que deberíamos arreglar. Y además de esto, que es lo más pequeño, quiero montar el típico componente o bloque que hicimos en su momento en el UX FOMO Design System, que es el que tengo aquí, el típico bloque de acordeón. Es decir, tener un bloque entre estos dos, por ejemplo, y que tenga un encabezado, una lista de 3, 4, 5 acordeones y que cada uno de ellos debajo del encabezado muestre una imagen, perdón, un texto, una descripción y a la derecha una imagen. Entonces lo voy a montar como hice con el formulario el día viernes pasado. Si lanzo este navegador, vamos a recordar cómo funcionaba. Teníamos este formulario que es muy simple por el momento y se acomodaba a los distintos tamaños de pantalla. Entonces, automáticamente voy a ponerme a currar y voy a usar, como hice la semana pasada, elementos para ir más rápido. Veamos, aquí tengo un bloque. Teníamos nuestro breakpoint, nuestro tamaño de pantalla primary, dentro de Figma Sites, definido como el XL. Esto quiere decir que voy a mantener este tamaño. Me vale este contenedor, porque tiene dos columnas. Lo voy a duplicar. Y le voy a poner... directamente le voy a poner el nombre del bloque que se va a convertir en un componente. Más pronto que tarde. Acordeón. Veamos. Pero ¿qué pasa? Esto necesita los acordeones. Entonces, ya tengo esto, que lo voy a terminar cambiando un poco, bastante, y voy a montar, como digo, esto sí lo haré como componente. El típico acordeón colapsado y expandido. ¿Tengo algún elemento que podría utilizar? Pues es probable que tenga algo. Por ejemplo, podría reutilizar estas dos cadenas de texto que me valdría como encabezado. Además, iría perfectamente un H3 porque si pensamos en la organización de la información para el SEO, tenemos el H1 de la landing, tendríamos los H2 y en el bloque nuevo tendríamos un H2, que ya veremos qué le ponemos, y los encabezados de cada acordeón serían el H3, con lo cual escogí perfectamente la cadena de texto que tengo que utilizar. Veamos. ¿Qué va a tener nuestro acordeón, nuestro protoacordeón? Va a tener el encabezado, un campo de texto debajo, quizás puede tener algún tipo de botón o CTA, pero botón puedo tener aquí. Me faltaría ahora mismo un icon button para mostrar el estado colapsado y expandido. Vale, estáis saludando entre vosotros.
que había leído un mensaje nuevo y... Icon button tenemos seguro, deberíamos tener. Tenemos esto que no es un icon button, es un elemento. Pone icon, pero no es un icon button. No me acuerdo si tenemos algo aquí, creo que no. Si no lo tenemos aquí, es probable que lo tengamos en Figma Design. Cuando montamos este template que es la base de lo que estamos haciendo ahora. ¿Tengo un icon button o no? Vamos a ir a componentes, a recordarlo, si no lo construimos rápidamente. También lo puedo coger de UX Form Design System. No sé, mirad lo que me pasa con Figma. Ahora tengo mi cuenta personal, pero esta mañana que estuve trabajando con la cuenta de empresa, también me iba súper lento. No sé si a vosotros les pasa. Me pasa desde, no sé si ayer jueves o antes de ayer miércoles. Pero feo, no me gusta que pase eso. Venga, aquí tengo una variante de icon button que puede valer. La voy a cambiar un poco en realidad. Pero venga, vamos a tirar de el MD. Me hago una instancia, la corto, me la traigo a Figma Sites. Y como digo, a ver, vamos a hacer el componente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pegar la instancia. Voy a hacer un detach para montar un componente aquí en Figma Sites. Ahora mismo tengo el contenedor que se puede llamar icon button tranquilamente. Tengo un icono que está componentizado, pero viene también de UX Form en Figma Design. Con lo cual, aquí no tengo plugins. No, aquí no tengo plugins. Entonces, me voy a ir otra vez aquí y debería tener algunos pocos iconos, correcto. Tengo los carets, los chevrones, con lo cual me hago 2 instancias de esto, las corto, me las traigo o me las llevo a Figma Sites, los pego y aquí hago lo siguiente. Hago detach, ahora mismo sí. Creo nuevos componentes dentro de Figma Sites, es decir, los deshice para que no tengan relación con el archivo en Figma Design. Y ahora, el icon button, vamos a quitarle las variables. Por ahora le dejo valores normales. Ahí me falta hacer una cosa aquí. En la segunda pantalla veo que no tengo... Ahora sí tengo estadísticas. No las había activado, no OBS. Entiendo que se escucha bien y demás, ¿no? Vale. Tengo estas 2 cosas aquí, como dije. Me van a valer para montar esto. El icon button. Ahora mismo estaba limpiando variables. Es decir, quitando las variables y poniendo valores a mano. Vamos a quitarle el borde redondeado. Y esto tiene un stroke y un color de fondo. En este caso no voy a usar nada, lo quito todo. Y esta instancia del corazón ya no me sirve, ya no la quiero. Cojo una instancia de de este icon button, que es de 24, ok, lo voy a dejar así más o menos por ahora. Y esto sí lo convierto en un componente. Componente icon button de el archivo de la landing de UX Form en Figma Design. Bien, a este icon button, para hacerlo bien, entiendo que en Figma Design, y esto para mí es un aprendizaje de hoy, puedo crear variables en componentes, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, cojo el icon button, perdón, el icono dentro del icon button. Sí, tengo variables aquí seguro. Bueno, aquí. Perdón, quiero hacer un instant swap. Entonces, el instant swap era desde aquí. Sí, correcto, lo estoy haciendo bien. Voy a ponerle simplemente icon con la misma nomenclatura de siempre. Cojo este y te quedas así. Esto quiere decir que cuando yo hago una instancia, tranquilamente voy a poder cambiar desde el panel del componente o de la instancia del componente icon button el icono por el segundo.
chevron. Bueno, pero el otro chevron. Vale, lo estoy haciendo bien. Quedó bien esto. Ahora, como digo, va a ser un componente acordeón, pero que no va a estar completamente pulido como puede estar el que tenemos en el UX FOMO Design System. Voy a montar lo primero, el encabezado. El encabezado. ¿Lo hago con un componente semilla o no? Ahora no. Lo voy a montar tal... Bueno, no, ahora no lo voy a montar tal cual. Cojo la cadena de texto y la instancia del icon button y genero un auto layout. Le voy a poner header. Sí, le voy a poner header y te quedas ahí. Ahora, la cadena de texto que va, o el campo de texto grande que va debajo, aquí tengo una cadena, voy a meter más lorem ipsum, utilizando mi atajo de teclado, y vamos a recordar cómo es esto, perfecto. Con estas dos cosas voy a crear un nuevo auto layout, que va a ser como el contenedor, en principio, del acordeón. Y esto, es verdad que yo he puesto aquí el nombre acordeón a este bloque, pero no lo voy a poner aquí. A esto le voy a poner simplemente por ahora, voy a coger este nombre, la voy a llevar aquí, porque este componente sí se va a llamar acordeón, pero este bloque se va a llamar, pensándolo bien, si este le puse Design Critique, quizás no debería haber puesto este tipo de nombre, pero bueno, por el momento vamos a poner container. Pum. Esto me va a valer para cualquier otro tipo de contenido, no solamente los acordeones. Hay una primera etiqueta en rojo que me la pone Tomás y me dice: Juan, en archivos grandes me pasó lo mismo. Le cuesta cargar un poco las pantallas que tienen muchos componentes. Justo. Yo hoy estuve trabajando por la mañana en el Design System, que ya sabéis cuál es, que es grande, y era un poco horroroso trabajar. Y lo mismo ayer. Dice Tomás también, se escucha y se ve perfecto. Pues gracias, Tomás, por contármelo. Continúo. Esto se llama container, dije, esto acordeón. Ahora mismo esto va a funcionar más o menos bien, pero vamos a decirle al encabezado que se ajuste al ancho de su contenedor acordeón. Como en Figma Design le pongo un fill container, lo tiene, y no sé por qué. Aquí, claro, lo que le hace falta a la cadena también le hace falta un fill container, correcto. Tenía un ancho fijo, entonces no se iba el icon button hacia la derecha. Si le doy un fill container, y además, bueno, si le doy un fill container, ya veréis que se ajusta al ancho que quiero. Perfecto. Ahora, lo que quiero hacer es separar un poco el encabezado de la cadena de texto con el icon button. Vamos a ponerle, por ejemplo, un gap horizontal a lo que es el header de 16 píxeles por ahora. No debería haber problema, ¿no? Perdón, aquí no. El UI 3 me lié con el UI 3. A ver, si tengo el header... ¿Dónde puse el 16? Me pareció haberlo puesto y no sé qué hice. Ahora sí, vale. Header tiene una alineación derecha top right. No. Por el momento voy a poner una alineación izquierda y en el centro vertical. Porque ahora mismo en este protoacordeón quiero que el encabezado esté alineado perfectamente con el icono. Esto quiere decir que si yo aquí pongo una cadena de texto más grande, y aquí voy a tomar una decisión que después podré cambiar cuando esto sea un componente más sofisticado. ¿Podría dejarlo así? Podría. Porque dije,
empecé a decir esto y digo, bueno, le voy a poner un truncado de una fila. Es decir, añadirle la propiedad a la cadena de texto que cuando se quieran mostrar dos filas, que solamente se muestre una y se le añaden 3 puntos suspensivos a la derecha de, bueno, al final de la primera línea. Pero creo que podría quedar así, la verdad, ahora mismo. Venga, lo voy a dejar así, como digo. Vamos a poner otra vez el H3. Tengo el gap horizontal, perdón, vertical, entre lo que es el header y el contenido. A esto le voy a poner. ¿Le dejo la cadena o pongo el contenido dentro de un. O pongo el texto dentro de un contenedor? Pues a lo mejor si tengo header, podría tener un nuevo contenedor con un auto layout. Le voy a poner content y compruebo la cadena de texto que tenga su field container, correcto, va a funcionar bien. Y ahora sí meto el gap vertical entre lo que es el header y el content, que también va a ser de 16 píxeles. Bueno, en realidad podría ser menos, 8. Lo voy a dejar así. Esto está funcionando como quiero. Bien, ahora mismo voy a convertir esto en un componente. Acordeón. Tengo aquí el botón, que no es un componente, pero lo será. Bueno, ya que hicimos el icon button, puedo tener un botón, un proto botón aquí. Lo tengo. Cojo una instancia. El icon button, me he liado. Sí, me he liado, ¿no? ¿Dónde tengo el icon button? Debería tenerlo y aquí. Perdón, está un poquito perdido, que es viernes. Aquí tengo lo que es el bottom y el icon button. Venga, cojo la instancia y la meto en en content. A content tengo que corregirle la alineación que hay en su interior. Ahora está en horizontal, lo pongo en vertical y lo pongo en vertical, como digo, lo hice aquí, y los contenidos van a estar alineados arriba y a la izquierda. Cojo el botón y lo llevo para abajo. Ahora, el gap vertical de content también va a ser de 16 píxeles ahora mismo. No sé qué hice. ¿Fui yo? ¿Fui yo el que cambió las cosas? Porque lo tenía así y no sé si toqué alguna cosa o fue Figma Sites, que a veces, creo que hace unas semanas o un par de semanas, Figma Sites también se inventó un atajo de teclado que yo no había usado, si mal no recuerdo. Seguramente Tomás o Antonio pueden recordarlo. Pero bueno, voy otra vez. Cojo el content y voy a cambiar, dije, el gap vertical. Y lo voy a poner a 16 píxeles. Vale, te quedas ahí. Es verdad que este botón es un poco más grande que el icon button. Podría dejarlo así por el momento, porque estoy viendo que estoy aquí usando botones que no son componentes ni nada. Venga, vamos a seguir y no pierdo tiempo. Juan, dice Tomás, recién tocaste la alineación del auto layout. Eso, pero la toqué sin darme cuenta, entonces. Gracias. Eso hizo que se mueva. Pero sí, me acuerdo del invento de la semana pasada. El invento que hizo Figma Sites, ¿no? Pero creo que la anterior también pasó algo. Bien, continúo. Tenemos entonces el componente acordeón completito. Venga, lo dejo así, por ahora. Vamos a meter propiedades ahora mismo. A lo que es el heading, vamos a crearle una variable. Ahora sí que no. Sí, aquí. Vamos a ponerle heading. Me parece bien. De value le voy a dejar el HTML heading. Perfecto. Creo la propiedad. La tengo.
a content, voy a poner text a la cadena, le podría poner content a la... A lo mejor le tengo que poner text para ser un poquito más ordenado, porque content es el contenedor que tiene la cadena de texto y el botón. Esto quiere decir que con la cadena de texto seleccionada voy a crear, como dije, una nueva propiedad que se llame text y le dejo por el momento el lorem ipsum. Bien. Ahora, el botón lo vamos a hacer un poquito inteligente, aunque ahora mismo es un... Vamos a hacerlo para que la gente lo vea. Cojo el botón, la instancia del componente botón, y le voy a poner una booleana. Le pongo con siempre la misma nomenclatura que usamos, show button. Por defecto lo dejo visible. Para los que no saben, todo esto lo hicimos para lo siguiente. Cuando hagamos una instancia del componente acordeón, yo podré poner un título desde aquí, una descripción y ocultar o mostrar el botón. Sí, vamos a mostrarlo también. Si yo al componente botón, al protocomponente botón, le cojo o selecciono la cadena de texto y pongo una variable que se llame label y le deje label por defecto y la creo, ¿qué gano con esto? Voy a poder editar la cadena de texto del botón desde la instancia del botón, pero si yo quiero manipular o controlar desde la instancia del componente acordeón, la instancia del componente botón, ¿qué hago? Cojo, vengo a acordeón y si Figma Sites funciona como Figma Design, voy a poder crear una propiedad anidada. Entonces me vengo a las propiedades del acordeón, le digo nueva propiedad y selecciono instancias anidadas. Cojo y por lo pronto podría hacerlo con icon button, el instant swap del icono, pero lo voy a hacer solamente con botón. Selecciono botón. Ahora, cuando cojo la instancia del acordeón, ahora aparece un campo más y voy a poder, por ejemplo, ponerle, no sé, CTA ahora mismo. Y lo hago todo desde aquí. Y si lo oculto, se oculta. ¿Vale? Venga, lo dejo así. Falta la opción de acordeón cerrado, o bueno, colapsado y expandido, cerrado y abierto. A ver, aquí hay gente nueva. Uriel Yeshua, bienvenido. Buena, Juan, me pone. Tomás dice, me quedé con intriga por el mensaje de Ludmila. Me encantaría saber... Sí, estaría bueno. Gracias, Tomás, por dinamizar este tipo de cosas. Me encanta. Dice, le voy a leer bien a Tomás. Me quedé con intriga por el mensaje de Ludmila. Me encantaría saber el contexto de, comillas, éxito en el laburo. Así que, Ludmila, si quieres compartir algo más, no estás obligada, por supuesto, déjalo en el chat y lo leo. Después, Dnse. Buenas tardes, caballero. Estoy llegando. Te falta una coma. ¿Qué tenemos hoy? Lo de la coma era broma. Bueno, más o menos. Estoy llegando. ¿Qué tenemos hoy? Hoy seguimos trabajando Dnse con Figma Sites y la landing page de la comunidad UX FOMO. Y estoy montando un bloque de acordeón. Pero para antes montar el bloque de acordeón necesito montar el componente acordeón, que va a ser un elemento del bloque. Dice Tomás, Antonio se ríe, ya sé por qué, seguramente por el tema de las comas. Dice Tomás, con la cantidad de botones que diseñaste, te tienes que poner Button Designer Expert en LinkedIn. Sí, me lo voy a poner, Sí, hemos hecho un montón de botones y de iconos y de un montón de cosas. Bueno, dije, vamos a preparar el componente acordeón para que esté cerrado y abierto. Pero antes voy a leer a Ludmila. Dice, es broma, jajajaja. Me resirve ver tus vídeos para actualizarme con todo esto nuevo de Figma. Pues genial, Ludmila. Tomás, tienes la respuesta de la compañera.
Venga, retomo. Voy a crear una variante de acordeón. Entonces, selecciono el componente y creo una variante. Bien. Vamos a darle un poquito de cariño a este componente y es tan fácil como cogerlo y empezar a mover un pelín las variantes. Aunque en realidad las voy a tener que mover después, ya sabéis por qué. Tenemos la variante colapsada y expandida. Entonces, selecciono el componente y primero voy a crear... Bueno, ya hay un property 1 cuando... Se creó un property 1 cuando generé la primera variante. Esto quiere decir que a este property 1 le voy a poner state, estado. Esto también lo hicimos 1000 veces. A la primera le voy a poner... No sé por qué tengo cascos ahora mismo, si no lo estoy escuchando ya. Nada, me voy a quitar. Estaba escuchando música antes. Antes de empezar. Collapsed, colapsado. Y esta va a ser la expanded. Bien. Y la variante collapsed, colapsada, evidentemente va a estar... No va a mostrar lo que es el contenido, el content. Entonces selecciono este bloque y lo oculto. Fijaros cómo ya en la instancia se ocultó. Y si yo la cojo ahora y le digo que sea la expandida, la va a mostrar. Bien. Vamos a hacer un poquito más... Falta algo aquí. Tenemos que cambiar o aplicar un instant swap a uno de los icon buttons. Este caret down, perdón, chevron down, es el que va a aparecer cuando esté colapsado. Cuando esté expandido, voy a seleccionar en este caso la instancia de icon button y utilizaré el instant swap para poner un chevron up. ¿Ok? Esto quiere decir que ahora está abierto el componente y cuando lo expanda aparece el contenido y también se muestra el encabezado o el header con el caret top. Perdón, chevron top. Siempre me confundo entre chevron y caret. Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Bien. Tenemos el componente acordeón hecho. Lo tenemos. Esto quiere decir que ahora faltaría montar el bloque dentro, bueno, montar el bloque de acordeón y dentro del contenedor container. Está un poco raro el nombre, pero vale. Veamos, yo hablé de un H2, de un título del bloque y también tenemos los títulos de cada acordeón. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo primero, a mí me interesa mantener el bloque call1 y en este caso el form no lo quiero, lo voy a quitar y voy a coger el contenedor call1, lo duplicaré y a este le voy a poner call2. Ok. Ahora, si dije que esta cadena de texto es un H2, voy a duplicarla y veamos. Yo quiero poner, por ejemplo, si vamos a pensar, quiero hacer más o menos esto. Quiero darle este formato al título del nuevo bloque, en principio. La verdad es que podría haber cogido esto, este heading, lo duplico, voy a hacerlo así para... al final había duplicado el encabezado aquí, pero como quiero tener una descripción, si la necesito, prefiero cogerla de aquí que ya la tengo montada y seguramente con un gap en condiciones. Esto me lo quedo por aquí, esto lo elimino y ahora, container, el autolayout container tiene sus hijos, es decir, los elementos que hay en su interior, flotan de forma horizontal. Lo estamos viendo aquí. Si yo ahora meto el heading, aparecerá como una columna más. Y no lo quiero eso. Entonces, ¿qué hago? Voy a coger las dos columnas,
hago un auto layout y lo voy a renombrar como calls. Las calls, columnas, tienen call 1 y call 2 dentro. ¿Se entiende? Calls mantiene la dirección horizontal y el gap tiene un gap auto. Le voy a poner un gap, una separación entre las dos columnas de, a ver, ¿qué tengo como referencia? Pues tengo esto ahora mismo, las separaciones entre estas dos columnas, que era de 24, si mal no recuerdo, correcto. Entonces, a calls le pongo los 24 de píxeles de gap horizontal. ¿Veis? Se han separado. Uy, ahí estamos viendo. Igual que este. Y ahora, a container, le cambio la alineación de sus hijos, de los elementos que hay en su interior. Le pongo vertical. No cambia nada, porque ahora mismo dentro de container hay un solo elemento que es calls. Pero ¿qué pasa? Ahora, cuando coja el heading y lo ponga en el interior de container, fijaros cómo ya Figma Sites, en este caso, me está indicando que lo va a poner de forma horizontal. Lo pego. Hola Tam, muy buenas, bienvenida. Pues espero que te encuentres muy bien, ya sabes por qué. Dense dice, soy nuevo en la comunidad, estoy estudiando para programador. Caí aquí porque estaba buscando alguna metodología para Figma, porque la de usar, porque la sé usar, pero muy básico, vale. Pues, Dense, una pregunta. Cuando dices soy nuevo en la comunidad, ¿es que estás, te lo pregunto, en la comunidad de Discord, que es esta? Seguramente habrás leído el código QR o habrás entrado en juanpol.com/Discord para entrar en la comunidad. Si no estás, entra ahora y ya te unes de forma completa. Venga. Y las demás personas que quieran también se pueden unir. Ahí, todos los días, de lunes a lunes, hablamos de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Y además también hacemos los días jueves una charla de voz, en uno de los canales de voz del servidor, donde a veces hacemos design critique, a veces hacemos charlas como la de ayer, que estuvo bastante interesante. Meteros en la comunidad. Venga. Dice Tam. Gracias, hola a todos. Vamos a ir poco a poco incorporándonos. Vamos. Dice Tam, echo de menos la UX Talk. Os animo a ir. Le dice a todos. Pues gracias. Y Tam, de verdad, a ti también te echamos de menos. Vuelvo al container. Había metido el heading. Le voy a dar un fill container. Es decir, voy a decirle que se ajuste al ancho de container. Ya está. Falta corregir unas cosas. Hay un gap horizontal que quedó el 24 que había puesto antes, pero aquí, si me voy, por ejemplo, a este bloque, que tampoco estaba tan fino, ¿qué gap tiene? 96. Me parece un poco grande, pero vamos a hacer lo siguiente. Como esto no está tan muy fino, vamos a ponerle a este un gap de... Hay un 72 que... ¿Dónde lo vi? Hay un 72... Estos serían paddings. Si tengo un padding top y un padding bottom de 72, si le pongo gap 72 va a ser demasiado, me parece. Sí. Vamos a ponerle 56 en principio. Bueno, tendría que verlo con contenidos reales. Y esto no es el contenido real del call 1 y el call 2. Ahora, vamos a empezar a darle un poquito de cariño a esto. Bien. En principio voy a generar un frame que va a tener, en lugar de un color, vamos a poder poner, en principio, como digo, una imagen. Perdón, aquí puse un pattern, no, esto es nuevo, vale, una imagen, bien. Simplemente a esto le voy a poner image. Voy a ir para atrás porque me parece que me dio pelota tarde Figma.
selecciona, control R. Ah, bueno, no, estoy un poquito dormido yo. Vale. Image. Se me estaba activando la edición aquí. Bien, dije. ¿Mantenemos el aspect ratio? ¿Lo activamos? Sí, vamos a activarlo. Perfecto. Y ahora, con esto, lo voy a llevar dentro de col 2. Y a col 2 le voy a eliminar, lo pongo por aquí, arriba de mi cámara, 19 personas conectadas. Pues bienvenidas a las 19 personas. Elimino estas cadenas de texto y solamente se va a quedar el image. Pero aquí no se está viendo el image completo. Entonces, voy a hacer dos cosas. Al image que tiene aspect ratio activado, le voy a dar fill container. Esto quiere decir que se va a ajustar al ancho de col 2 y también, fijaros que crece hacia abajo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? No, al final esto es Figma Size, pero también es Figma Design, la explicación. No crece, pero porque en realidad tendría que coger y mirar cols. Tiene una altura fija, entonces si le pongo hue, abrazar, ya se expande hasta donde llegue, en este caso, la imagen. Si en algún momento yo quisiera achicar la imagen, fijaros lo que pasa con container y por ende con cols. Cambia, ¿ok? Por ahora lo dejo así. ¿Y ahora qué le falta? Si esto es el H2, necesitamos los acordeones, que son H3. Pensemos en posicionamiento web. Pues lo tengo aquí. El acordeón, una instancia de acordeón. Venga, lo voy a deshacer otra vez. Esta la elimino, cojo una instancia de acordeón y yo en col 1 podría poner un acordeón. Sí, lo voy a poner, pero todas estas cadenas de texto las voy a eliminar ahora mismo. Y la verdad es que si esto es un H2, yo elegí el H3 que tiene este tamaño, pero quizás en lo que es el breakpoint XL, esto podría ser un poco más grande. Vamos a controlarlo en unos minutos. Y dije, acordeón, dentro de col, aquí tengo algo que, vale, esto que estáis viendo aquí es el bloque content que como está oculto se muestra en azul, ¿ok? Pero es lo que está por aquí debajo, dentro del componente. A esto me refiero. Venga. Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí podría decirle a el acordeón que también se ajuste al ancho de su contenedor. Podría hacerlo, pero realmente creo que no quedaría bien, tan pegado. Y, aunque esto lo voy a cambiar, por lo pronto lo que voy a hacer es lo siguiente. A col 1, yo no quiero que los distintos acordeones, pues lo voy a ir haciendo. Dijimos 3 o 4, no vamos a ponerle 4 por ahora. Tenemos 4 acordeones. Podría quedar así, la verdad, pero no sé si lo quiero así. A lo mejor, bueno, a lo mejor no. Lo que voy a hacer es, voy a coger col 1 y voy a alinear el contenido de col 1 en el centro vertical. Entonces, con col 1 seleccionado, cambio la alineación dentro de los elementos que hay en su interior. Lo voy a mantener a la izquierda y en el centro vertical. Aquí ya empieza a cambiar la cosa. La verdad es que también tengo espacio como para poner un quinto. Ya veremos para qué lo usamos. Estaba pensando que si esto lo vamos a tener en la landing de UX FOMO, podríamos hablar de actividades o... Sí, ¿qué tipo de actividades hacemos? O bueno, no sé, ¿qué tipo de temas tocamos? Porque recursos lo vamos a mostrar en otro tipo de bloque. Noticias también. Así que esto más bien con informativo. Lo dejo así por ahora. ¿Y qué pasa si yo ahora cojo el primero y lo expando? Vamos a ver cómo se vería. En este caso creo que voy a ocultar el botón. Como digo, llevar esto, coger los acordeones y mostrarlos como fill container no me convencen mucho.
Es verdad que ahora mismo los acordeones están flotando dentro de col 1, separados por un gap vertical que ahora mismo no estoy controlando y que tiene un 24 completamente heredado de sus padres. Por ahora podría quedar así, pero lo que quiero hacer para darle más solidez a esto, sin pasarme, sin caer en la frametitis, esa enfermedad de ser frames y frames, como muñecas rusas, uno dentro de otro, cogería los 5 acordeones y genera un nuevo layout al cual le voy a poner de nombre accordions. Creo que lo puse bien en inglés. Ahí. Compruebo los comportamientos. También está como fill container. Ahora, yo quisiera separar un poco los acordeones del margin right y por ende de el gap que hay entre columnas. Esto quiere decir que podría a col 1 ponerle un padding right y creo que va a ser ahora mismo la solución que aplicaré. Con col 1 seleccionado, cojo el campo de padding right y le vamos a poner un 56. Bien, bien. Te quedas así por el momento. Te quedas así. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? No, ahora voy a leer un poquito más, porque hay cosas nuevas. Tomás dice, ¿qué se pueden encontrar en la comunidad o algo así? Venga, vamos a ponérselo. Total, estos son textos completamente inventados ahora mismo. Ya llegará el momento de usar ChatGPT, de poner, de debatirlo con la comunidad y ver qué pone. Vamos a ponerlo así. ¿Cómo era? ¿Qué se puede, no? ¿Qué te puedes? Porque estábamos hablando a una persona, ¿no? ¿Quieres? Sí, sí. ¿Qué te puedes o qué puedes encontrar en la comunidad? No sé si es el mejor copy, pero venga, lo dejamos. La descripción la voy a dejar por ahora. Le voy a meter un Lorem Ipsum un poquito más interesante. A ver si cómo queda con 2 filas. Es verdad que aquí deberíamos, por ejemplo, voy a dejar así. No. Juanito, quédate quietito y déjale una filita. Y ya estás. Listo. Se queda así. Ahora, ya podríamos empezar a ver cómo funciona este bloque. Aquí yo usé esta Design Critique. Estábamos tirando de Primacy. Vamos a ver. Esto me lo voy a quedar aquí. No lo quiero perder. Lo duplico y directamente, si veo cómo funciona aquí, está funcionando más o menos bien, pero sabemos que en algunos breakpoints se va a romper. Y hay que darle cariño a todos los demás. Pero ahora mismo, como digo, voy a coger esto y lo voy a meter dentro de Primary. Bien. Poquito a poco. Lo metí en Primary y se expandió o apareció o se duplicó en los demás breakpoints. Ahora, a Primary le voy a decir, al bloque container de Primary, le digo que se comporte con fill container. Esto quiere decir que se ajustará al ancho del contenedor de XL, el primary, como digo. Pasó en todos los demás. El comportamiento que aplique en este elemento se expande o se va a los otros breakpoints. Y, por probar, vamos a ver cómo va funcionando. Aquí le falta mucho cariño, como hemos visto con este bloque del formulario. Selecciono, lanzo el navegador. La verdad es que aquí a los encabezados también hace falta...
recargamos. Hay que darle un poco más de cariño y ver qué pasa. O seguramente, vamos a ver. ¿Qué me está pasando aquí? Debería, de hecho estaba como fill container, funcionaba, pero a ver, vamos a ver. La verdad es que es un poco raro, ¿eh? Porque está funcionando como quiero lo que hemos construido. Pero por alguna razón aquí se rompe un poco. Y a ver, estamos en, son los 1280, voy a lanzarlo otra vez porque me confunde un poco. Estamos en 1544, en 1280, lo voy a poner a mano, se debería funcionar bien. Y esto es una cosa, creo que nunca nos encontramos con este error en Figma Sites. A ver si es un error o es un error mío, que como sabéis no soy infalible. Tenemos que call, esto está con un fill container, call 1 funciona con un fill container, sí, call 1 funciona con un fill container, el call 2 con un fill container, image tenía fill container, no, aquí no tiene un fill container, tiene un ancho, sí tiene fill container, tiene fill container aplicado, tanto en width como en height, en ancho y en alto. No, la altura está fija. Pero no, está fija porque está el aspect ratio activado, entonces me callo la boca. No, está funcionando bien. Pero, a ver. Acordeones tienen su fill container, los elementos que hay, es decir, cada instancia de acordeón tiene el fill container. Y esto es nuevo para mí. Dice, a ver, aquí hay varios comentarios. Vamos a ir por partes, que me perdí un poco. Te había leído a ti, Tomás, sobre la sugerencia de copy. Después, Alex Castro, bienvenido, dice: hola Juan, ¿cómo estás? Me interesa aprender UX, UI y Figma. ¿Me recomiendas una ruta a seguir? Sí, pero depende. ¿Qué te encontrarás en la comunidad? Dice Tomás. Me gusta un poquito más y es más corto. Venga, voy a usar esto. Lo copio, lo pego y ahora sigo leyendo. Vengo al de Primary y lo pego. Vale. Ahora sigo leyendo como digo. Tomás dice: Alex, la mejor forma de que te lea Juan es arrobándolo. Vale, con Juan Boldi, arroba Juan Boldi, sí. Pero te hago un spoiler. Primero aprende las bases del diseño, aprender las bases del diseño, practicar mucho y escribir tus dudas en la comunidad. Perfecto, perfecto. ¿Hay comunidad de Discord? Sí hay, Alex. Y ahora, antes de seguir leyendo, voy a coger y me voy a ir al chat y te voy a poner el link para que entres, Alex, a la comunidad. Entra y vuelve al chat. Dice Tomás: Juan, el call 1 no tiene fit content. Juraría que no, mira. Si me voy a call 1, fill container, ¿ves? Mira, ¿ves que está seleccionado? Me voy a Fixie otra vez y le voy a dar otra vez a fill container. ¿Ves? Está el Fixie, pero le voy a seleccionar el fill container otra vez y estaba como antes, seleccionado. Entiendo que, pero fíjate, lo voy a sacar otra vez. Funciona bien. Es verdad que tiene lo que es el gap más el padding right, perdona, pero no se ve mal. Si lo llevo otra vez a Primary, le digo que funcione con fill container. Esto, bueno, lo puedo eliminar porque ya se duplica otra vez. Vamos otra vez. Voy a recargar.
¿Es un error esto de Figma Sites? Yo diría que sí, porque ¿dónde está la imagen? No hay ningún tipo de... No aparece en ningún breakpoint. Pero fijaros que... Bueno, está como fill container porque está en todos los breakpoints. Pero no... A ver si yo... Bueno, aquí no está prototipado todavía el acordeón. Por probar, vamos a meter una imagen. Claro, aquí no tengo... Bueno, voy a poner... Vosotros no lo estáis viendo, pero voy a coger una imagen de... ¿Tengo alguna imagen que se pueda poner? Sí, tengo, de las 1000 que usamos en nuestros directos. Por ejemplo, voy a coger a una de las fotos del Bamboo Pulse. Voy a coger fotos de la comunidad que hicimos en su momento. Cojo una cualquiera, ¿eh? Vale, ya está, se ve. Teníamos a nuestros amigos, ¿recordáis, no? Generadas con FreePKI, por cierto. Si lanzo el navegador, decidme si esto no es un error de Figma Sites. Yo creo que sí, porque la construcción es perfecta. Sí, vamos a probar una cosa. Me voy otra vez al canvas de Figma Sites, copio el bloque que tenemos en Primary, que es nuestra fuente de verdad ahora mismo, lo copio, me lo llevo a UXFOMO Website, me vengo al diseño, que es un protodiseño viejísimo y lo que quieras, lo pego dentro de, sí, aquí mismo, de este frame, en teoría se va a pegar sin ningún problema. Ojo, ojo que esto, se han pegado 5, pero he copiado 1, voy otra vez. Estamos aprendiendo a usar Figma Site y esto es una cosa que creo que es un error. Repito, selecciono, es verdad que estoy seleccionando el primary, el principal, y después hay como una selección, fijaros que aparece como un stroke celeste un poco menos intenso que el primero, pero si lo copio, es verdad, si esto lo saco o lo copio aquí, se pegarán los 5. Claro, está funcionando bien. Yo quizás le estoy pidiendo demasiado. Vale, no pasa nada. Me olvido de estos frames. Copio ahora solamente container. Y aquí sí, esto no está relacionado a ningún breakpoint. Lo copio. Me lo llevo a el UXFOMO dentro de Figma Design. Y debe ser un bug, correcto. Un pedazo de bug, sí señor. Lo pego en este contenedor. Le digo que funcione como fill container, como hicimos en el breakpoint XL. Está funcionando bien. Me la llevo a un poquito más arriba, justo debajo de los eventos, y si, por ejemplo, lanzo este prototipo, no va a funcionar con los breakpoints, porque estamos en Figma Design, pero está funcionando correctamente. Figma Sites tiene un bug cuando renderiza las distintas instancias. No sé si... Vamos a probarlo. Vamos a tracear. Cierro el prototipo. Me voy otra vez a Figma Sites y mirad lo que voy a hacer. Voy a coger... Quiero entender qué es lo que está funcionando mal. A el contenedor que era acordeones, le voy a poner un borde rojo en plan canario en un submarino. Creo que son muy jóvenes para saber a qué me estoy refiriendo. Lo pongo. Le voy a poner un dashed para verlo por cojones. Y ahora lanzo el navegador. ¿Qué quiero ver ahora? Si lo que no está creciendo es el contenedor acordeones o las instancias de los acordeones, correcto. Repito, quiero ver si está funcionando bien o mal el contenedor acordeones o las instancias de los acordeones. En principio, lo que no está funcionando
Es más, voy a probarlo otra vez. Voy a ponerle colores a col 1 y col 2. Selecciono las dos y ahora mismo le voy a poner un stroke azul de 2 píxeles. Mantiene el dasher, perfecto. Vamos a lanzar, como digo, bueno, sí, la lanzamos otra vez y... no funciona nada. A ver. El contenedor tiene, el bloque container tiene fill container. Cols tiene fill container. Col 1 y col 2 tiene fill container. Ya hemos visto que acordeones tiene su fill container. La imagen tiene su fill container. A ver, aquí alguien comenta algo y me alegro que haya más gente que esté hablando. 28 personas. Veamos. Dice Tomás, para el próximo directo hay que dejar fijado este enlace. Lo haremos, Tomás, gracias. Buena idea. Totalmente, dice Tam. Reiniciar como todo, dice Dense. No sé cómo pronunciar tu nombre, Dense. Reiniciar como todo. Sí, reiniciar Figma, dices tú. Pues podría hacerlo. ¿Queréis que lo pruebe? Lo voy a probar ahora. Después, Loco Pacha dice... Bueno, antes Tomás dice, debe ser un bug de Figma Sites con la imagen. Pero ¿por qué pasa con la imagen esta y por qué no pasa con los dos chicos de antes? Loco Pacha dice, ese mismo bug lo sufrí yo también. Al lanzar el navegador pasa eso. En mi caso también me malinterpreta el renderizar algunas líneas dashed. Loco Pacha vuelve a decir, ¿ves? Eso mismo decía. Tomás dice, prueba sacando la imagen y dejando un contenedor solo. Porque nunca te pasó. Son 2 frames nada más. Vale. Me dices, Tomás, que quite la imagen. Col 2. Bueno, no, miento. Que quite la imagen. Estoy cogiendo col 2. Quito la imagen. La voy a cortar. Perdón. A ver, Juanito. Quito la imagen. Se queda el col 2 y ahora voy a pegar la imagen porque no los quiero perder los chicos. Aquí, Juan. Lancemos otra vez, antes de reiniciar Figma, el navegador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me voy a tomar un mate más para que no me afecte tanto el resultado. Vamos a ver. Dios. Recargo. Vale. Voy un momento a reiniciar Figma y para eso voy a activar mi perfil de Figma Community donde están todos los elementos que vamos generando en los directos para que entréis, los dupliquéis y los uséis en vuestros proyectos. Voy a cerrar Figma, no lo vais a ver vosotros. Cerrado. Vuelvo a abrir Figma. Recargado está. Y recargo otra vez por cojones. Me gustaría saber si las demás personas que están usando Figma Sites... Bueno, aquí ya hemos visto que a 2 personas les pasó. Si también le pasa a más gente. Renderiza otra vez. ¿Y por qué no le pasa? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger a estos dos. Que están en un call 2. Vale, es un call 2 pero diferente. Bueno, no. Vamos a coger a nuestro... No me acuerdo el nombre que le habíamos puesto. Vamos a call 2. Lo voy a meter en call 2. ¿Te quedas ahí, amigo?
Pues esta vez, ¿qué pasa si yo le digo, lo pongo en Fixie? Se va a quedar igual. Lanzo. Aquí sí que no sé qué le pasa. Si yo, por ejemplo, cojo, duplico calls, aparecerá por debajo. Y no sé, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar, así como probamos el primero, voy a borrar a este amigo, voy a coger a estos 4, los corto, los pego en call 2, está con su aspect ratio activado, lo pongo como fill container, funcionan iguales, voy a coger calls y le digo que fill, call 2, fill y calls hue, perdón. Hue, dije. Hue, Fixie, Hue, fill, creo que lo estoy haciendo bien. Ah, no. Esto tiene, vale. El contenedor, container tiene una altura fija, no pasa nada, le pongo Hue. Y ahora a esto si le pongo Hue, pero bueno. Si creo una tercera fila. Aquí sí que no sé qué pasa, ¿eh? Tenemos call 2, hue, calls, no tiene un ancho fijo, tiene hue, le digo fixie y lo agrando, debería verse. Call, me explota la cabeza, fixie, hue, image, a ver, no, yo le he liado. Tengo que activar el aspect ratio, lo estaba haciendo mal yo. A ver, un momento. 604 de alto, se va a crecer. Vale, activo el aspect ratio. Ok. Ya está funcionando. Quito esto, era un error mío. Era un error mío y no sé si era un error mío. A ver si sí. Sí, creo que era un error mío. Vale. Dije, quiero probar. Esto va a funcionar mal otra vez. Seguro. Está funcionando raro, ¿eh? ¡Uy! Yo estoy un poco empanado ahora mismo después de tantos errores encontrados, pero esto va funcionando raro. Veamos. Vamos a olvidarnos de esta versión, de estos calls. Este es el que más o menos funciona. No hay ningún min width. No he puesto ningún min width. No puede ser que haya puesto un min width. No. En call 2 me dice, perdona. No. Bueno. No. Pero pasa algo raro porque... A ver, no puede ser. Tenemos call 2 con fill container 604, fill container activado. Call 1 también tiene el fill container activado. Y si yo lo saco, perdón, si saco todo este container, vale, me cargo estos, bueno, voy a manipular este. Funciona, me estoy volviendo un poco loco. Juraría que no había ningún fixe. Aquí sí hay un fixe. O lo activa cuando yo lo quité. Voy a echar para atrás.
se irán todos a primary. Y aquí está como fill container. Vale, yo al quitarlo, esto pierde el fill container, que lo entiendo porque está dentro del canvas, y hay un fixie. Perfecto. Pero si yo lo manipulo, funciona bien. Y cuando estaba renderizándose en el navegador, hostia, todo, vale, funciona bien. Venga, lo voy a poner chiquitito así. Esto no me gusta, ¿eh? Vale, le digo fill container. Se ajusta al ancho de su contenedor, nunca mejor dicho. Lanzo otra vez el navegador. Y mira qué grandes aparecen los chicos y qué pequeños los acordeones. A ver, creo que la construcción que estamos dando nosotros es correcta, pero Figma Sites no lo está mostrando bien. Y ahora me callo un poco y leo que hay algunas etiquetas y comentarios. Es un buen clip para LinkedIn, Tomás. Arrobando a Dylan, ya te digo. También adjuntando un emoticón de unas calcetines. Jennifer Andrea dice: hola, soy nueva manejando Figma. ¿Qué vídeo me recomiendas para iniciar? Yo te voy a recomendar uno de nuestro canal. Hay un montón. No sé cuál podría ser el primero que pueda. Tomás, Tam, Antonio, os nombro a vosotros porque sois los más viejos del canal. En el chat. ¿Qué vídeo podríamos recomendar para alguien que aparece por primera vez aquí en esta comunidad? Tomás me dice: Juan, ¿no hay ningún MinWidth? No, ya hemos visto que no. Juan, estás tocando el container. Lo que está en Fixed es el contenedor del acordeón. Fill container, amigo. No. Cuando le das play, estás viendo el 1716 de ancho y lo estás comparando con LG. A ver, tampoco te voy a negar. 1280, Tomás. $1280. Se debería ver bien. Me voy uno arriba. Se sigue comportando mal. Y si me voy a 1279, perdón, o 70. No, creo que no, ¿eh? El calls lo tenías en container antes. Revisa el comportamiento del breakpoint más grande. Del breakpoint más grande es el 2XL. Calls, fill container. Call 1, fill container. Call 2, fill container. Containers, perdón, accordions. Fill container y se queda aquí así porque tiene un padding right, lo que es el call 1. Imagen. Dijimos, el call 2 tiene fill container, perfecto, y la imagen tiene fill container y el aspect ratio activado. Me parece que esta vez no soy yo, ¿eh? Es un poco curioso. Vamos a probar. Es que estamos haciendo lo mismo que la imagen está marcando el tamaño del frame. La imagen está marcando el tamaño del frame. Lo que me estás diciendo es que si, por ejemplo, la imagen que está marcando el tamaño del frame, pero la imagen tiene un fill container. Yo quito la imagen, vamos a quitarla. Tam dice, la imagen está marcando el tamaño del frame. Y después Tam dice, tiene una segunda parte.
saca el col 2 entero y fíjate si se estira el container. Sí, a ver, si quito el col 2, col 1 se debería ajustar aquí. Lo quito. Sí, amigo, está funcionando bien. Y vamos a ver qué pasa si renderizo. Siempre se va a mantener el padding right. Este vídeo debería dar vueltas por todos lados. Porque estamos encontrando... Mira, aquí ya no sé qué decirte. Gracias, Tam. Gracias. Ah, vale. Tam, lo de tiene una segunda parte era por respondiéndole a Jennifer. Gracias, Tam. A ver. Dice Tomás, ¿o será que el texto está dentro de un frame? Que el texto está dentro de un frame. Creo que hoy hay un teléfono roto entre nosotros, pero a ver, yo creo que el problema no es nuestro esta vez, ¿eh? Sabéis que yo siempre el container está loco, dice completamente. Y aquí hay el nuevo, o nueva. Bates, no sé ni cómo se pronuncia tu nombre. Pero exactamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que quiero hacer es, Bates, te lo muestro. Echo para atrás, lo tengo aquí. Lo que quiero hacer es esto, muy simple. Un momento. Teníamos esto construido hace un momento, hace un rato, ¿ok? Tenemos fill container, los que está funcionando bien. Bueno, así. Yo quiero que esto, que estáis viendo aquí, y que cuando me lo llevo, repito, a Figma Design, teníamos aquí, funciona como quiero, ¿ok? Lo pongo en pantalla completa. Tenemos todo esto y todo se va ajustando a sus contenidos en Figma Design. Aquí, dentro de Figma Sites, también funciona correctamente. ¿Bien? Lo estáis viendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando esto, lo voy a llevar otra vez. Voy a achicar. Mira, si achico, es que todo se va, se está acomodando mal, pero se está acomodando. Si yo esto, otra vez, lo pongo encima de uno de ellos, está el viejo, el nuevo, bueno, el viejo y el nuevo. Al nuevo le pongo un fill container. Tengo que poner otra vez las tools, vale. Fill container, se acomoda el ancho y ahora, ¿qué pasa? Hace un momento le quitamos la imagen, quitamos el col 2, quedó solamente el col 1, ajustándose al ancho de su contenedor y seguía funcionando mal. Ahora, esto ya habéis visto que funciona bien en el canvas de Figma Sites y Figma Design, y si lanzo el navegador, pasa lo mismo. Fijaros, no entiendo por qué, ¿eh? Dice Tomás. Bueno, creo que ya te respondí bends o bits, no sé. ¿Qué es lo que quiero hacer? Tomás dice, Juan, el componente acordeón está en... Es un tremendo bug, dice. El componente acordeón, dice Tomás, ¿está en Hue o en Fixed? Está en Fill Container, el componente acordeón. ¿Cómo va a estar en Hue? Está en Fill Container. No sé si... Componente acordeón, las instancias del componente acordeón, ¿verdad? Fill Container, todos. Está funcionando bien. Si hubiese un Hue o un Fixed, cuando sacamos el bloque entero al canvas, debería funcionar mal ahí. Está funcionando mal dentro de los breakpoints de Figma Sites. Dice Dense, te estoy diciendo así porque no sé cómo se pronuncia exactamente un nombre. Si asumimos que el container está bien, eso nos deja que el primary está mal. Yo tiro por ahí, Dense. Tomás dice,
Juan, digo el componente cuando lo creaste. Vale, el componente cuando lo creé seguramente estará como en Hue o en Fixed. Está en Fixed, pero dices que lo ponga en Hue. Pero a ver, yo lo pongo en Hue. Perfecto, lo pongo en Hue. Por esto lo dices, ¿no? Está en Hue y fíjate cómo funciona. Mal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a arreglarlo aquí. Fill, cojo las 5 instancias, les digo fill container, ¿ok? Lo mismo hago con estas 5. Seleccionadas, fill container. A ver, aquí ya hay cambios. Recargo. A mí me parece que, esta vez no soy yo. Y el viernes pasado vine reventado. Fijaros que hay algo distinto. Están como más grandes. Pero también se sigue viendo mal. A ver, aquí hay más gente. M66 vas a hacer a partir de ahora. Si no pones si no me dices cómo te llamas. Revisa los elementos que están dentro. Lo hice. Puede haber alguno con Hue. Ya has visto que los revisé y están todos con fill container. Alan, bienvenido, dice: Juan, ¿y si colocamos un máximo de ancho al container 2 y un mínimo al acordeón? Pero eso sería hacerlo mal, ¿no? Yo entiendo que una construcción real tiene que ser con fill container. Moonbits, cágate, Lorito. Bien, Moonbits. Me está diciendo que M66N Beats es Moonbits. Pues yo te voy a decir Moonbits. Pero menudo nickname, amigo. Te lo digo con un amor, A ver, Moonbits dice, no tiene que ser fixed, tiene que ser fill container. Claro, lo tengo todo en fill container. Dice Moonbits, y si lo publicas y revisas con inspeccionar elemento, podría ser. Dale, dice Tomás, dale a publicar y fíjate si hay error como en el carrusel del directo anterior. Sí, lo voy a probar. A ver, dadme un momento. Aquí ya no hago ningún cambio, ¿no? Bueno, podría quitar esto. Bueno, lo voy a dejar todo así. Me voy un momento, otra vez. Voy a mostraros otra vez mi perfil de Figma Community y voy a publicar esto que nunca lo hice. Entiendo que es con Publish, ¿sí? Le voy a poner UXFOMO, Publish, Publishing. Ok. Aquí hay una copy to clipboard. Voy a abrir un momento, no lo estáis viendo vosotros, pero como tengo Chrome abierto, lo pego. Me voy a Chrome. Ok, estáis viendo Chrome, ¿no? Sí. Atención, Moonbits, Tomás, Tam y toda la gente. Alan, veamos. Voy a hacer lo siguiente, voy a activar. Primero voy a hacer un scroll normal y ya veréis. ¿Qué decís? Ponedlo en el chat. ¿Funciona o no funciona? Llevamos 1 hora y 20. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dice Moonbits? ¿Qué dice Tomás? ¿Qué dice Tam? Alan, Antonio. Tomás dice, para mí sigue roto. ¿Los demás? Y añade, no confío tanto en Figma Sites. Loco Pacho dice, mi voto, bugazo. Me encanta la palabra. Bugazo de Figma. Alan dice, ojalá funcione. Moonbits dice, esperemos que sí. Esperemos que sí. Coma. Así sabremos que el bug es de Figma. Del render de Figma. Vamos a ver. Roto, dice Dense. Me voy para abajo.
¿Alguien más quiere votar o no? Nadie más. Empiezo desde scroll. Iconos. Funciona como el reverendo, ¿sabes qué? Mirad, activo el inspector ahora. Ok. Y a ver, voy a activar voy a cambiar. Funciona como se está Está funcionando. Esto tiene un fixie o fixed. Si me voy al Figma, recordemos, esto no tiene fixed. Tiene fill en primary, tiene fill container, en todos tiene fill container, entiendo. ¿Correcto? Y cuando nos vamos a Chrome, esto está ahí y eso no cambia, pero ni a palos. Dense se pronuncia, vale, dense. Gracias. Dense y Moonbeats. Dense dice, se pronuncia dense, se pronuncia, vale. Y Moonbeats dice, no puede ser que use JavaScript para el responsive. Moonbeats dice, con razón funciona mal, encima tiene styled components. Alan dice, prueba con 2 imágenes, a ver. Venga, vamos a probarlo. Me vuelvo otra vez a Figma. Me encanta que estéis participando de esta manera. Me vuelvo a Figma. ¿Queréis que pruebe con 2 imágenes dentro de esta misma construcción? Bueno, no, vamos a duplicar esto. Vamos a coger la imagen dentro de col 2, la copio, me voy a col 1, quito el bloque de acordeones y dentro de col 1 pego la imagen. A ver, un momento, no, aquí. Así. Vale, es un poco raro. Hostia. Aquí hay algo que estoy haciendo, creo que estoy haciendo bien, pero hay un comportamiento raro. He quitado, a ver, voy a ir para atrás. Mumit dice, viendo cómo funciona en producción, existe la posibilidad de que en cada pantalla tengas una configuración distinta. Es decir, en una tienes fill y en otra fixed, pero eso será en el renderizado, pero no lo he visto dentro de Figma Sites. Pero fijaros lo que me pasaba. Yo estaba aquí, así. Vale, me quedo ahí, estaba así. Mirad. Col 1 y col 2. Dentro de col 1 tengo acordeones, en col 2 tengo la imagen. Me habéis dicho, llevo una imagen, muestro una imagen dentro de col 1. ¿Qué hice? Me fui a la imagen de col 2, que la tengo seleccionada aquí, la copio un frame, y para mí eso es un error de Figma Sites. Me voy a col 2, si lo pego dentro de este auto layout, debería pegarse al nivel de acordeones, ¿ok? Pero imagen no se pega en col 1. En realidad pasan 2 cosas. Imagen se pega en col 1 y la oculta. Lo estáis viendo, ¿no? Pero además pega una tercera imagen como dentro de cols. Entonces, voy a quitar. Ya esta forma de copiar me parece rarísima. Quito la imagen. Tomás dice, ese comportamiento pasa hace rato. Cuando pegamos cosas dentro de frames, lo pega a un costado. Inclusive en Figma Design. Pero si yo seleccioné col 1, Tomás. Hay una imagen, fijaros, esta tercera imagen está dentro de cols. La elimino. Y se pegó también la imagen donde yo quería, que era en col 1, pero la oculta. Si la hago visible, aparecerá aquí. Ahora quito acordeones y ya queda todo como quería, pero no debería ser así.
Porque estoy convencido que no pasa eso en Figma Design. Col 1 me huele mal, dice Alan. Vale, cojo a esta imagen dentro de Col 1 y le pongo un fill. Le pongo un fill container, mixer. Vale, no entiendo nada. Le pongo 604 y le voy a poner un fill container otra vez. Se queda igual. Ahora, cojo imagen, le pongo el fill container. ¿Le pongo el fill container? Sí, es un error mío. Col 1 tiene un padding, right, y yo estoy mal. Lo estoy haciendo mal. Vale, está funcionando perfectamente. Igual. Para probarlo, cojo el contenedor este, me lo traigo aquí. ¿Está funcionando como queremos? Perfectamente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Lo estáis viendo o no? Sebastián dice, si reemplazas Col 1 por una copia de Col 2, también podría ser. Sí, podría ser. Ahora lo probamos. Hasta ahí todo bien, dice Tomás. Correcto. Está funcionando perfectamente. E iba a decir, para mí, hay algo raro en cómo... No hay. Yo estoy construyendo dentro de un bloque, dentro de un breakpoint, como construiría o movería bloques en Figma Design. Pero creo que el resultado que obtengo en Figma Sites es distinto. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo, como dice Tomás? Que esto funciona correctamente. Ahora, vamos a lanzar este navegador. ¿Estamos de acuerdo? Dice Loco Pache también. ¿Veis que esto está raro, pero de cojones? ¿Qué pasaría si Cols se ríe? Loco Pache se ríe en mayúsculas. ¿Qué pasa si a Cols, en lugar de... Pero a ver, ¿me estoy volviendo loco? Ah, no. Cols. ¿Qué pasa si a Cols, por probar, en lugar de orientación horizontal le pongo vertical? Aparecerá una foto debajo de la otra. No, la imagen oculta aparecía aquí, creo. En la XL. Estaba manipulando yo el de Primary. Y están bien. Hostia, tío. Juraría que antes aparecía oculta, como decía Tomás. Ah, bueno, no, Tomás, tú estabas mirando aquí y es esta. No, esto está bien. Yo cojo a Cols, le digo horizontal. Perdón, vertical. Una arriba de la otra. Lo que está funcionando mal es esto, que tiene un... No. Cols debería tener un... Cols debería tener... Ya no sé ni qué debería tener, ¿eh? Es que... Col 1, Col 2... Le voy a ver, fill. Ok, no... Bueno, vamos a ver qué hizo. ¿Qué hizo ahora? Por Dios. Ahora las columnas están una arriba de la otra, no una a la izquierda y otra a la derecha. Aquí lo funciona bien. ¡Uy! Bueno, sí, funciona bien porque yo el cambio lo hice en Primary. Pero a ver, si lo hice en Primary, se debería ir a los demás bloques, ¿verdad? Porque si yo hago un cambio aquí y le pongo un color, bueno, a ver, es que cojo la imagen, voy a poner un color encima. Vale. A esta imagen. Aquí pasa algo. Yo no sé qué le pasa aquí a esto.
calls, horizontal. Si genero una tercera columna, debería aparecer en los demás. Aparece. Ya no sé, que esto hay que mandarlo. A ver. Aquí están las 3 columnas, mirad. Tomás dice. Bueno, antes... Tomás también está liado. Dice, no, era en el 2XL. Después dice, sí, es que cuando seleccionas un elemento, te marca en azul todos los breakpoints. Sí, eso me confunde. Aquí lo dice, ¿no? Lo dices tú. O bueno. Loco Pacha dice, y pasa eso porque te decía de las líneas Dashed. No las renderiza tal cual las tienes en el diseño al momento de lanzar el navegador. Tomás dice, Juan, no siempre se propagan los cambios del primary. Cuando haces alguna modificación, no te lo respeta más en los otros. ¿Tú dices que ese es el comportamiento normal, Tomás? Tomás dice también, un mínimo cambio de layout o medidas hace que se deje de respetar el primary. Un mínimo cambio en los demás breakpoints o en el mismo primary. Porque creo que no toqueteamos los otros. Sebastián dice, como cuando haces cambios en una instancia del componente. Mumit dice, para que se vaya a los demás tienes que hacerlo en la primera pantalla. Primary, estaba trabajando ahí, ¿no? Creo yo que funciona así. Así estaba trabajando, juraría. Pero bueno, a lo mejor no lo hice. Y cada pantalla tiene que tener una configuración individual. Moonbits, dice Tomás, Moonbits no es necesario. Los cambios se propagan desde primary. Y justo en ese caso es la segunda pantalla. Este es primary. Fijaros que lo pone aquí. Primary. Locopacha dice, igual este vídeo es una gran documentación para los de... Sí, compartirlo con los de Figma. Sí. Estamos puteando la tool. Ojalá que les llegue. Sebastián dice, prueba rehaciendo esta sección. Tomás dice, sí, así funciona Framer también. En los demás breakpoints. Desde primary o de la pantalla antes de primary. La que dice 2XL, Moonbits. A ver, ¿quién decía lo de prueba rehaciendo la sección? Voy a hacer lo siguiente. Y me voy. Cuando comparta este vídeo, tenemos que ponerle un título. Como este directo queda guardado en el canal, pero después resubo el directo o en trozos o completo con más calidad de bitrate. Le deberíamos poner un título en plan hemos roto Figma Sites o no. ¿Qué título le podríamos poner? Porque tampoco lo hemos querido romper, pero bueno. Pero un título potente debería tener. Vale, voy a coger toda esta basurilla que tenemos por aquí. Estos amigos de pintados de rojo también van a funcionar mal, como antes. Lo elimino. Atención, que el otro que tiene solamente una columna con fill container dentro de calls, repito, solamente tiene una columna y no la tiene ni siquiera oculta, cuando renderizo, está en fix y la call 1, la única call que tiene, cuando está en fill container y no aparece nunca. Vale, pero voy a construir otra vez el bloque. Dice Tomás, Moonbits, dice Tomás, algo clickbait. Si vas a usar Figma Sites,
mira este bug antes. O cómo romper Figma Sites en segundos. De verdad, esta vez no fui yo. Y mira, yo siempre reconozco mis errores. Lo sabéis muy bien. Otra vez. Bueno, fijaros. ¿Hace falta construir otra vez? Bueno, sí. Lo voy a hacer. Fijaros cómo funcionaba esto. Sácale ese call 1 y deja solo el contenedor acordeón. Vale, mirad. Hago un nuevo frame. Rompedor de Figma Sites. Le pongo al frame. Lo estáis viendo, ¿no? Rompedor de Figma Sites. Y me dice Tomás, deja solo el acordeón, un solo acordeón, para ver si hace falta tirarle alguna... sácale ese col 1 y deja solo el contenedor acordeón para ver si hace falta tirarle agua bendita al col 1. A ver, Juan, no, solo el autolayout que se llama acordeón. Ah, ¿quieres que coja un acordeón, una instancia de acordeón? ¿Te parece que coja la expandida para que se vean más cosas? Porque, no. Esto se llamaba accordions. Y tú dices acordeón entre comillas. Yo cojo accordions. Y tenemos el contenedor con las 5 instancias de los acordeones. A los 5 que hay dentro les pongo como fill container. Bueno, aquí, esto es por el hue que me hiciste poner, Tomás. Esto es por el hue que me hiciste poner. Fixie. Lo voy a poner con el mismo tamaño. 390. No. Voy a poner 400 y 400. Aquí. Aquí está como Fixie. Y dentro de accordions voy a coger las 5 instancias y las pongo como fill container. Bueno, las voy a actualizar. Mirad, cojo una instancia nueva, hago un autolayout, le voy a poner rompedor de Figma Sites. Dentro pondré 3 más, le pongo, bueno, 3 dije. Le cambio un poquito el gap para darle un poquito de cariño. Las 5 instancias tienen fill container y mirad. Yo estoy un poquito... A ver. Header y content tienen fill container. Dios mío, tienen fill container. Y ahora... A ver. La cadena de texto tiene fill container. La cadena de texto tiene fill container. Bueno, esto funciona bien. ¿O no? Un momento, a ver, ya me estoy columpiando. Header. No, pero es que si lo vimos funcionando bien. Lo vimos funcionando bien. Header tiene aquí fill container. Content, aquí tiene fill container. Estoy curando la semilla. Content, fill container. Está funcionando bien. ¿Ok? Vale. Vamos a empezar otra vez. Le voy a poner 2. Autolayout. Rompedor Figma 2. Las dos instancias de acordeón tienen fill container. Si probamos cómo funciona, todos de acuerdo, ¿ok? Vale. Ahora cojo este rompedor de Figma Sites 2, lo corto. Y tú dices, Tomás, que lo pegue directamente en Primary. En teoría seguramente se pegará
Fixie y yo le haré fill container. Lo pego. Fixie, me lo pongo, por ejemplo, aquí, debajo de los chicos. Le digo fill container y entiendo que si cojo aplico fill container en primary, como dijimos, se va a expandir a todas las demás, a todos los demás breakpoints. Fill container. Funciona como decíamos, ¿ok? Ahora, esta es la prueba que quería Tomás. Lanzo el navegador. Funciona bien. Vamos a ponerle, por ejemplo, a el rompedor de Figma Sites los 24 píxeles de padding left y padding right. Vamos a hacerlo. Joder, qué roto. Nada. Aquí. He borrado. 24. Se aplica a todos. Lanzo el navegador otra vez. Se está aplicando. ¿Será que no le gustó el renderizado de Col 1 y Accordions? Pero no le gustó a los breakpoints de Figma Sites, porque os recuerdo que esa misma construcción en el Canva de Figma Sites, insisto, es que me da coraje, la misma construcción funciona bien. No le gusta al breakpoint primary. Dice, pruébalo con una imagen ahora. Tomás me dice. Y Sebastián dice, para mí había algo raro en el componente acordeón. Pero digo yo, Sebastián, si había algo raro en el componente acordeón, ¿por qué esto funciona igual que funcionaba antes? Funcionaba igual. Todo crecía, se mantenía. Podemos ir para atrás en el directo y verlo otra vez, ¿eh? Venga, voy a poner la imagen en, como decía Tomás, una imagen nueva, frame. Le pongo imagen. Lo dejo así. Le voy a poner image 2. Perdón. 2. Y la pongo tal cual dentro de rompedor de... Venga. Entre los dos acordeones. Ahora está como Fixie. La pongo como... Activo el aspect ratio y la pongo como fill container. Tal cual estaba antes, dice Tomás. Vale, entonces si la pongo tal cual estaba antes, ¿te parece que saque el componente? O lo construya directamente dentro del breakpoint XL. ¿Qué hago? Porque si no, yo lo saqué, me quedo solamente con esta. Y lo que hago es, mirad, la imagen, deberías crear las dos columnas y en una meter la imagen. Sí, bueno, sí. Constrúyelo desde fuera. Tiene que ser... Sí, mira. Vamos otra vez. Frame. Rompedor de Figma Sites 3. Hasta ahora se queda así. Vale. Ahora. Col 1B. Col 2B. ¿Ok? Vamos a ponerle bordes para ver qué cojones está pasando aquí. Al rompedor le pongo un stroke azul. También con sus 3 píxeles, por ejemplo. Sí, para que se vea bien. Meto. Esto es un frame. Le pongo propiedades de auto layout. Pongo col 1 y col 2B adentro. Voy a ponerle los 24 píxeles de padding left y padding right a rompedor de Figma Sites 3. 24 dije, no 23. Vamos a ponerle 72 arriba y abajo. Le voy a poner el gap de 24. ¿Sigue estando igual? Hola, Fran, muy buenas.
Vale. Bien, vamos a coger un acordeón y lo voy a meter en col 1. ¿Lo metí en col 1? Sí. Col 1B. Vamos a darle fill container. Bueno, a col 1 y a col 2 le voy a dar propiedades de auto layout. Ahora, a el acordeón de col 1B le voy a decir fill container. Perdón, fill container, Juan. No, es que no está ni dentro. Col 1, lo pego. No le había dado auto. No, le di auto layout malamente. Ungrab. Propiedad de auto layout. Vale, te la doy así. Vale, te lo doy así. Vamos a duplicar dos acordeones. Le pondré un gap de 24, como dijimos. Los dos acordeones dentro de col 1 estaban en un auto layout que se llamaba acordeons. Los dos acordeones están con fill container. Acordeons está con fill container. Col 1 está con fill container ahora. Col 2 también va a estar con fill container. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo hasta el momento? Sí. Esto tiene unos padding de 141 que no sé de dónde salen. Si de forma automática lo generó Figma. Lo quito. Esto. ¿Por qué está así? Porque esto tiene una altura... no entiendo por qué. Vamos a darle fill container a el col 1. Vamos a poner en col 1 todo alineado a la izquierda y en el centro vertical. Y esto ahora mismo funciona bien. Hasta ahora va bien, dice Tomás. Alan, todos de acuerdo. Fran dice, ¿hablaron ya de microinteracciones? Creo que para hablar de microinteracciones en Figma Sites, primero hay que arreglar cosas mucho más simples y básicas. Pero sí, hablaremos en algún momento, Fran. Hacemos vídeos, 2 vídeos a la semana mínimo. Ahora dice Tomás, prueba eso en el breakpoint. Perfecto. Voy a ir y lo voy a llevar al primary. Lo pondré encima del que teníamos. Por debajo de los iconos. Esto lo llevo a fill container. Claro, entonces, claro, gracias. Entonces voy a Framer. Qué frustración. Amigo, vamos paso a paso. Pero voy a Framer que está bueno también. Aquí funciona bien. En todos los breakpoints. Aquí sí. Decidme si hice algo distinto. Creo que no. Está funcionando, insisto, como esto. Le ponemos el header. Le ponemos el header. Copio el header, que es un auto layout. Si le pongo el header ahora mismo, Locopacha acaba de usar una palabra que hace 33 años que no escucho, ni leo. ¿Qué pedazo de gualicho que tiene Figma Sites? Papás, la palabra gualicho hace 1000 años que no la escucho, ni la leo. Pero bueno, falta una cosa. Cojo las dos columnas. En el primary genero un auto layout y le pongo de nombre, lo veis aquí, calls, como estaba en el otro componente, en el otro bloque. Col 1B y col 2B siguen teniendo el fill container. Ahora renderizo y vamos a ver si se sigue viendo igual. Tomás se ríe. Vale, ha perdido el gap horizontal. Lo voy a añadir. Le pongo el 20. No lo ha perdido, lo está manteniendo lo que era el rompedor de Figma Sites 3. Lo voy a aplicar, como digo, a calls. 24. Ya está funcionando igual. Renderizo.
Funciona correctamente. Dice Tomás, Fran, Framer está más pulido que Figma Sites por ahora, ya te digo. Ya te digo que está más pulido. Bueno, le voy a meter al rompedor de Figma Sites el header, lo pego. Aparece como una columna más, pero yo le voy a cambiar al rompedor de Figma Sites 3 la dirección, es decir, la orientación de los contenidos, vertical. Lo pongo encima. Está con un fill container. La primera cadena del H2 está con fill container. La descripción está con fill container. Si me voy al botón, lo muestro, te lo pongo, pero lo voy a borrar. ¿Hay algo más? Un texto, lo quito. Renderizo. Sigue estando igual que el otro. Y está funcionando bien. Ahora, ¿qué falta? Meterle la imagen. Como dice Sebastián. Cojo. ¿Hago una nueva imagen? Venga, hago una nueva imagen. Image 4. Vamos por la segunda hora de directo otra vez. Esta semana estuvo buena. Meto por mostrar una imagen. Le activo el aspect ratio. Le voy a cambiar el aspect ratio pequeñito y lo voy a meter en col 2b. Ahora está en col 2b. Está con fill container, por lo tanto, se ajusta al ancho de su contenedor. Pero aquí ahora mismo, col 2b está con fill container en horizontal y con hue en vertical. Si le pongo, va a ajustar y ahora mismo col 2b tiene los elementos flotando arriba a la izquierda. Le voy a decir que flote en el centro vertical y en el centro horizontal. Está funcionando como queríamos. Y la imagen, que está funcionando como fixie, le voy a decir que sea fill container. Por lo tanto, fill container, dije. Vale, está funcionando perfectamente. Lo vemos, ¿no? En teoría va a funcionar ahora. Lanzo. Es por el aspect ratio estaba activado y sigue activado. Es porque no le había dado fill container. Lo mantenía con el ancho fijo que yo le había puesto sobre el canvas. Ahora, va a funcionar bien. Está funcionando bien. ¿Qué queda por hacer para que sea igual que la otra? Pero mirad, insisto. Auto layout con estas dos cosas. Fill container a los dos. ¿Funciona igual? Sí, ¿no? Vale. Vamos a pegarle, vamos a coger a este amigo, es más, me lo voy a traer de UX como website. No, yo esta imagen la cogí de mi carpeta local. Entonces me voy a seleccionar la imagen del primary, busco una imagen en mi ordenador, vamos a cambiársela por otra de las que generamos con FreePKI. Ok, se va a ver bien. Ahora creo que va a funcionar. Si aquí lo estoy viendo. Mira esto.
Sinceramente, no sé qué ha pasado hoy. Se han cruzado los planetas, tormenta solar, no sé, apagón no hubo esta vez. Para mí, sigo pensando que no me equivoqué. O sea, dependiendo... Sebastián dice... Tomás dice, Sebastián... A ver, ¿qué? No. O sea, dependiendo de la imagen, digo, capaz que se puede utilizar una imagen que no queda mal sin el aspect ratio. Pero es que esto tiene que funcionar con cualquier cosa. Claro. Yo creo que lo hicimos bien. Y la prueba de que las cosas que hicimos están bien es el primer bloque que monté. Que recordad, este bloque funciona así y yo dije, lo voy a duplicar y lo voy a arrastrar a primary. ¿Vamos otra vez? Y por último, es la última prueba. Duplico. Está funcionando correctamente, ¿verdad? Me lo llevo a primary. Lo voy a poner por debajo del formulario. Ok, bueno, esto se rompió un poco, esto de aquí, esto... Vale. Ya me parece un poco raro que se haya crecido tanto. No sé por qué. No entiendo por qué. ¿Qué hay aquí que arrastre tanto las cosas? Aquí, ¿qué cojones hay? Un acordeón. No, el formulario... Aquí. Hecho para atrás otra vez. Tranquilidad, Juan. Vamos a hacer lo siguiente. Borro esto y me voy. Pruebo esto y me voy, lo prometo. Ni siquiera voy a rezar. Duplico. Sigue funcionando bien. Lo copio, lo selecciono, lo copio, directamente selecciono primary, se va a pegar y aparecerá por debajo. Perfecto. O sea, aparece con Fixit. Vale, ahí no voy a decir nada. Cojo el primary, le aplico el fill container. En teoría va a funcionar bien. Si ahora funciona bien, cágate lorito, porque no hicimos nada. Esto estaba inmaculado, no lo tocamos. Estaba aquí. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué votáis? ¿Funciona o no funciona? Tiremos. Como funcione... Tomás dice, espero que no funcione. Loco Pacha dice, mi voto va a funcionar y nos vamos a volver aún más locos. Dice Tomás, añade, por el bien de Figma y sus calcetines. Dices, esperas que no funcione. Sí, que sea coherente por lo menos cuando no funcionan las cosas. Continúo. ¿Alguien más quiere decir algo? Queda poco. Botón. Uy. Venga, vamos a ver. No funciona. Tomás, contento. Es que no funciona, no se ve la imagen. Amigos, esta vez voy a discutirlo hasta la extenuación. Yo no construí mal este elemento. Lo construí bien. Lo copio, me lo llevo a Figma Design. Lo pego. Funciona bien. Ave María, Loco Pacha, muy buenos sus comentarios. Ave María Purísima. Tomás dice, ¿y cuando publicaste la web no apareció ninguna advertencia ni nada? No, absolutamente no.
Cuando yo hice la publicación con Publish aquí, me dijo adelante. No dio ningún error ni nada. Bueno, 2 horas, 1 minuto. Me la he pasado muy bien. Lo único que no me gusta es que no funcione la herramienta que tanto quiero. Pero bueno, creo que el trabajo que hemos hecho juntos hoy ha servido. Yo he puesto en el vídeo hoy de título lo que no te van a explicar. ¿Cómo fue? ¿Cómo se llamaba el título? Lo tengo aquí en... Lo que nadie te explica de Figma Sites y cómo dominarlo. A ver, nadie, no puedo creerme que haya un tutorial donde lo hayan exprimido como hicimos hoy, entre nosotros, a Figma Design, a Figma Sites. No lo hemos podido dominar, pero de verdad, esto no lo hemos visto, yo no lo he visto en ningún lado. Podría cambiar a y cómo romperlo. Correcto. En fin. De verdad, me la pasé muy bien. Muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos el día martes.